Mire la gran cantidad de almejas que eso va dejando. Mire eso. Vamos aquí al Parque Humedal Laguna Prieta, recientemente declarado Reserva Nacional, pero hay una historia ahí dentro que nadie te ha contado. Por ejemplo, si tú buscas en mi video anterior, tuve este humedal y bajamos ahí para que entiendas. Miren cómo es la cantidad de basura aquí. Todo va para el humedal para allá. Si llegamos aquí, ¿ven? Van a tapar el humedal porque quieren vender toda esta tierra, así es. Mire cómo está el reguero de basura ahí. Pero de esto ya yo le he hablado. Pueden ir a mis publicaciones más viejas de Instagram o las redes sociales que usted esté, o en YouTube, y ahí usted encontrará esta situación, esta humedad que hay aquí. Mire, no me explico cómo a un humedal se le da candela. Así, mire. Usted está viendo eso, la quema. Eso es quemado. Le dieron candela, fuego a un humedal. Eso es compuesto con los dueños, no hay de otra. Seguimos escuchando. Esa es la realidad. Miren cómo queman aquí. Para que usted vea situación. Y mire esta, mira aquí. Mire esta situación aquí. Ustedes ven que ese humedal le dieron candela. El de ahí, miren, le dieron fuego. Ahora ese humedal se conecta por toda esta área aquí. Pueden buscar el video en YouTube. Miren cómo es. Miren dónde se conecta, el humedal. El humedal así pasa todo Industrial Park. Así. Quieren secarlo todo. Bueno, la última información que tuve es que todo esto es de un militar. No sé el nombre, pero quien custodia el área sabe que sí, sabe el nombre de todo eso. No están terminadas en este humedal, pero esperemos que un futuro sí, porque veo que se están mudando gente y el lugar está creciendo. La laguna era de un militar, o este es un militar, ya usted sabe. Vamos a seguir caminando para llegar al humedal Laguna Prieta. Y esta es la entrada. Lo primero que usted se topa es con un chorrito, así sigue una laguna más allá. Y todo muy chulo. Aquí si usted quiere se puede mojar la cabeza, lo cual no les recomiendo porque ahora descubrimos que están tirando aguas negras en el área. Mucha gente dice que no, pero si usted va a la parte de atrás, como a la séptima laguna, usted encontrará que están tirando aguas negras. Seguimos. Apareciendo por ahí arriba. Si quieren ver el video completo de la laguna que llegamos hasta Palo Amarillo, la laguna de Palo Amarillo, que es otra área también que debe de protegerse. O está en camino también. Vemos que el excelentísimo presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones. Es un secreto de que la laguna, los humedales van decreciendo. Mire ahí, todo eso era humedal. Y ya por el tiempo que usted ve cómo ha crecido la maleza, ya usted ve, por ahí todo eso era humedal. Imagínese usted, va en decadencia el asunto. Quizás hay muchas teorías sobre eso. Hay una de que le estaban metiendo camiones y sacándole, camiones de agua, camiones cisternas, le estaban sacando toda el agua que tenían de noche. Sabemos también la situación que es a la que yo me apego, la deforestación y el cambio climático. Le están dando durísimo a este humedal. Esperemos que ahora sea todo un proceso. Vamos caminando, ya por lo menos tenemos una reserva más en Santiago de los Caballeros. Repito, si usted busca en mis redes sociales o en YouTube aquí mismo, o el video le va a salir después, usted encontrará el antes y después de esto. En realidad yo no quería mostrar esto, pero tenemos que hacer conciencia. Y mire cómo va cambiando el caudal. Hace unos años atrás yo encontré niños aquí bañándose, qué chulería, de tan hondo que era. Ya es imposible. Lástima. Mire cómo va haciendo el cambio. Se está secando. Vienen muchas personas a juntarse de bicicleta. He visto motores pasar. Así sucesivamente, no sé, la situación que ustedes ven del secado conlleva todo lo que ya le he explicado. Un maltrato. Y seguimos la situación del calentamiento global. El video
que yo tomé antes de que tuviera la situación de secado. Ustedes lo verán ahí saliendo ahora en un momento o cuando termine el video. Unas vaquitas en la zona todavía, pero porque tienen vacas sueltas. Véala ahí. No sé qué hará medio ambiente con la situación. Ve una vaquita aquí dentro. Tan solo esa. Vea la otra vaquita ahí. Y por la alambrada, no sé por dónde cruza, tiene una alambrada, pero aquí vemos porque no está todo completo la alambrada. Esperemos que ahora sí sea la alambrada. Hay gente que dice que las vacas no hacen daño, pero hay que preguntarle a un experto. No, yo no creo que tenga yo que estarle recordando a la gente, pero ahí le va. Las vacas deben de tener un limitante, porque así como hacen popó la vaca, comen, ya ustedes saben, acaban con todo, como los chivos igual ir caminando. Miren ese puentecito que ven ahí. Vamos para allá. El puentecito antes era una chulería, porque el agua entraba así, todo eso, era tanta el agua que había que el agua corría así por aquí, y se escuchaba como encontramos allá adelante. Mire ya, el agua ahí no cruza. Si usted no me cree, aquí está el video que usted verá después que termine cuando yo fui años atrás. Así es como está la situación. Lo que ven detrás, increíble. Les voy a mostrar la otra parte donde ya no está corriendo el agua. Ahí incluso se nota en la esquina casi de que no está corriendo el agua. Qué pena. Vea más adelante. Mire. Y eso que está bien boscoso el área. Wow. Situación. Por arriba no, pero si usted hace un hoyo ahí o cava, verá el agua. Se lo recomiendo que lo haga. Usted sabía que yo conté más de 12 vacas. Y eso, mire, es una mina de carbón. Yo creía que la situación de las vacas se había resuelto en esta área. Ustedes saben cómo es esto. Soy de lo que digo que un sistema de cámara podría ayudar, porque vemos que es uno solo, uno o dos. Si llega a 3 es mucho. Los guardaparques que tiene el humedal, la Laguna Prieta. Mire qué chulo, donde la gente se hace fotos es aquí. Miren lo que yo digo. Ven cómo va bajando el caudal del agua. Vean cómo va bajando el agua, que parece que algo se lo está chupando. Pero yo le expliqué lo que es esta parte. Ya usted no podía acceder antes. Ya está. Mire, ya usted puede acceder claramente. Wow. Miren qué bajón está haciendo el humedad. Está perdiendo agua. De esto estamos más que claros. Más áreas. También eso se inundaba. Está secándose. Mire aquí, por esta. Todo eso, me acuerdo que cuando yo trabajaba en el área, en la zona franca, siempre se inundaba eso. Ahí. Bueno, a verlo desde el dron para que ustedes saquen su propia conclusión. Vamos para arriba. De esa mancha negra hablamos enseguida. Miren cómo lo que han estado desde chiquito en el área pueden confirmar ahí en los comentarios la situación. Miren, por donde se supone que toma agua el río, que se ve un poco más verde, por ahí pasa el agua y sigue la temperatura creciendo. También el cambio climático ha hecho que el agua se esté evaporando y muchísimas otras condiciones que un experto le podrá decir mejor, pero esa es la realidad que tenemos hoy en Laguna Prieta. Hay un letrero que dice no basura, lo vamos a ver ahora. Mira aquí detrás, no basura, pero aquí donde está la compuerta de la represita que le hicieron, mire cómo está la basura ahí. Lo que pasa también es otra cosa, ya le explico. Mire otro letrero de no basura y
Mire para allá. Si buscan imágenes viejas, encontrarán que así en realidad estaba antes. Estas imágenes son de un amigo, de un colega que la tenía. Entonces ya usted puede ver lo verde y lo amarillo que ahora se encuentra. Ahora vamos a otra situación. Ahí, y aquí. Hay que ser celoso con eso. Eso puede decir una maldad. Los problemas, porque darle una candela a una guagua no es tan sencillo así como usted lo piensa. Mire, usted puede sacar conclusión. Mire cómo afecta el área. Fue tanto la candela, tanto el fuego, mire, que afectó a algunos árboles del área de Laguna Prieta. Usted verá ahora el reporte que se hace, pero bueno. Quien hace eso es capaz de cualquier cosa, téngalo por seguro. Así que mire la intensidad, cómo quemó esa parte de los árboles. Y si hace eso es capaz de matar a una persona, así como usted lo escucha. Exactamente donde está el letrero de bienvenido a Laguna Prieta, vea usted. Mire la gran cantidad de almejas que eso va dejando. Mire eso. La gran cantidad. Y así todo el área, ¿ve? Por ahí se ven almejas. Increíble. Casi todas las lagunas están en esa condición, con muchas almejas. Serle específico, mire, eso es, el límite era hasta ahí. De ahí para allá la presa hacía su trabajo. Y mire cómo se ha ido cayendo. Cómo se ha ido secando el humedal. Mire. Cómo se ha ido secando el humedal. Todo esto también era agua. También, mire. Cómo se están secando. Ahí detrás, las palmas se están secando. Pero bueno, todo es un ciclo natural. Siguen apareciendo las vacas. Escuché a chivo, no lo pude tomar, pero sí estaban ahí los chivos. Y buscan en las noticias antiguas, encontrarán que junto con Gendry de la Sociedad Ecológica de Puñal, encontramos aquí puntos de droga. No estaba tan sucio, pero al parecer que tomaron venganza y mire la situación. También los que trabajan en la zona vienen a recrearse y así es que terminan, no se llevan su basura. Eso no es otra cosa, no me pueden hablar de esa situación, porque yo trabajaba en la zona Caribe Industrial Park, la que también ayudó a que se declarara como Parque Nacional. Área protegida. Y usted ve como área protegida. Maravilloso. Esperemos que esa sociedad desaparezca pronto. Esas bolsitas son prueba de, ya usted sabe que es marihuana. Esas bolsitas así son prueba de marihuana. Y mire qué irónico también. El número de un abogado. Aquí mire el número de un abogado ahí. Siguen apareciendo las vacas sagradas que tienen dueño, tienen nombre, pero eso le toca a las autoridades decir en un futuro de quién son las vacas, que todo el mundo sabe de quién son las vacas. Pero yo no tengo que estar diciendo eso. Vamos allá. Wow. Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez que estuve con The Fondetro. Mire aquí la gran cantidad de vacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, pero mortal. Dirán que no, pero las vacas siguen comiendo. Y imagínese usted, chin a chin se llena la gallina de buche. No, esta imagen la tenía Nelson Bautista. Y si usted es persona sensible, es mejor que se quite del video, porque lo que le voy a presentar es la realidad ahora como está. Así está el lugar de que la imagen de que publicó Nelson Bautista. Mire, ve, y ve un motoconcho, ve un moto entrando. Un señor, ve. Mire cómo está. Vio la situación y las vacas siguen apareciendo, mire ahí.
También los dueños tienen que ponerse un chin más apretado. Esa es la costumbre de dejar la vaca suelta donde quiera. Y cada cosa debe tener orden, y más ahora que eso fue declarado Parque Nacional, área protegida. ¿Usted no cree? Dígame usted. También aquí yo me encontré un fotógrafo muy conocido, que también él no me va a dejar mentir. Miren a Juan Foto ahí, tremendas imágenes toman. Y seguimos caminando, pero chulo, señores, esto. Yo les recomiendo que vayan a apoyar esta situación y a denunciar también lo que vean, porque no simplemente es problema de un grupito, también el pueblo tiene que alzar la voz sobre esta situación. Y caminando encontramos esta cascada, así, miren qué chulo. Ahí mismo está la caseta de medio ambiente. Hay otras 3 lagunas que siguen ahí. Hay una laguna que está escondida. Y también usted, si tiene mucha calor, puede aprovechar y darse un rico baño. Yo se lo recomiendo. Aunque debieran hacer prueba en esa agua. Mire ahí, la vaca todavía. Increíble la situación, pero sigue ahí. Ahora vamos a llegar a la parte de atrás para ver la laguna que poco conocen. Pocas personas saben que esa laguna está ahí, por eso es que está un poco mejor protegida. Y mire el agua negra allá atrás donde está. También todo eso que ustedes ven es construyéndole casas donde pasa el manantial, donde debería tener un área protegida también. Y todo eso es casas que terminarán echándole aguas negras. Es la costumbre del dominicano de hacer daño. Entonces llegan las autoridades a acabar con todo, a poner reglas, como ellos dicen. Y entonces las autoridades son las más. Debemos de proteger un área, señores. Miren qué hermoso es, donde usted se va a recrear y la familia suya. Eso no tiene precio. Si empezamos ahora a trabajar, señores, mire, vamos a tener un bosque. Usted está viendo el Jardín Botánico de Santiago, qué lindo está. Bueno, pues seguimos hablando. Y hasta aquí el video de hoy, señores. No olviden suscribirse, darle a la campanita y un like para que me apoyen. Desde Laguna Prieta hoy, nos vemos después.